Hay decisiones judiciales que no solo sorprenden, humillan, exponen, destruyen narrativas cuidadosamente construidas. Este fue uno de esos casos. Durante meses, todo indicaba que la balanza estaba inclinada a favor de ella. La solicitud parecía legítima, el discurso era convincente, el resultado, aparentemente inevitable, hasta que una verdad enterrada salió a la luz y transformó una petición ambiciosa en una derrota total. Cuando la audiencia comenzó, nadie dudaba del desenlace. Ella había pedido el doble de la pensión alimenticia, y no parecía haber razones para negárselo. Este es el caso de Mariana. Mariana tenía 36 años y se presentaba ante el tribunal como una madre abrumada por las responsabilidades. Su imagen era la de alguien que había sacrificado todo por su hijo y que ahora luchaba por lo que consideraba justo. Su solicitud no era modesta ni discreta. Exigía un aumento sustancial de la pensión, argumentando que el monto actual era insuficiente para cubrir las necesidades básicas del menor. La narrativa estaba bien construida. Mariana hablaba de costos crecientes, de inflación, de gastos escolares, de salud, de estabilidad emocional. Cada punto reforzaba la idea de que el padre había quedado rezagado en sus obligaciones. No se trataba solo de dinero, sino de responsabilidad, de compromiso y de justicia. Del otro lado estaba Ricardo. Ricardo tenía 42 años y llevaba años cumpliendo con la pensión establecida por el tribunal. No había atrasos, no había incumplimientos, no había antecedentes de abandono. Sin embargo, en ese proceso, su conducta previa parecía no importar. El foco estaba puesto en lo que, según la solicitud, ya no era suficiente. Desde el inicio, el ambiente en la sala favorecía a Mariana. Los informes financieros presentados parecían respaldar su reclamo. Las cifras estaban ordenadas. Los documentos completos. Todo indicaba que el aumento solicitado era razonable dentro del contexto económico actual. Para muchos, el caso parecía una formalidad. Ricardo lo sentía. Cada hoja que se sumaba al expediente parecía empujarlo un poco más hacia una decisión desfavorable. No era la primera vez que enfrentaba una audiencia complicada, pero nunca había sentido una desventaja tan clara. La posibilidad de perder el equilibrio financiero que había logrado mantener durante años comenzaba a volverse real. Sin embargo, había algo que no encajaba. Ricardo llevaba meses observando inconsistencias que nadie parecía notar. No eran grandes irregularidades ni errores evidentes. Eran details, gastos que no coincidían, declaraciones que cambiaban sutilmente según el contexto. Un estilo de vida que no se alineaba del todo con la imagen de precariedad presentada ante el tribunal. Durante mucho tiempo, Ricardo dudó de sí mismo. Pensó que quizás estaba exagerando, que tal vez su percepción estaba influenciada por el desgaste emocional del conflicto. Pero a medida que la solicitud avanzaba, esas dudas comenzaron a transformarse en certeza. Mariana no estaba contando toda la historia. El tribunal, por su parte, se enfocaba en los números, en las tablas, en los porcentajes, en la aparente necesidad del aumento. El análisis parecía puramente técnico, frío no objetivo, al menos en apariencia. El juez asignado al caso era conocido por su rigor. No se dejaba llevar fácilmente por discursos emotivos, pero tampoco ignoraba la realidad económica. Su trayectoria indicaba decisiones firmes, a veces impopulares, pero siempre sustentadas en el expediente. Aún así, incluso para él, el reclamo inicial de Mariana parecía sólido. La solicitud avanzaba sin obstáculos. El aumento de la pensión comenzaba a perfilarse como un hecho. Ricardo entendió entonces que, si no hacía algo, no solo perdería económicamente, perdería la posibilidad de sostener su propia estabilidad y, con ella, la capacidad de seguir cumpliendo a largo plazo. El sistema, en lugar de equilibrar, estaba a punto de asfixiarlo. Fue en ese punto cuando decidió revisar por última vez todo lo que había guardado durante años. No con la intención de atacar, no por venganza, sino por supervivencia. Entre documentos antiguos, registros digitales y archivos olvidados, apareció algo que había pasado desapercibido incluso para él, un elemento que, hasta ese momento, no había considerado relevante. Algo que no formaba parte de ninguna estrategia legal, pero que contenía una verdad incómoda. Una información que no figuraba en la solicitud de aumento. Una información que, de ser analizada correctamente, podía cambiar por completo la percepción del caso. Ricardo no sabía si aquello bastaría, tampoco sabía cómo sería recibido. En procesos de pensión, muchas veces los tribunales se concentran en el presente inmediato, ignorando contextos
que no encajan con la narrativa dominante. Aún así, decidió presentarlo, no de manera impulsiva, no como un ataque frontal, sino como un complemento necesario para entender la situación real. Si esta historia te está atrapando, no es casualidad. Casos como este se repiten constantemente y muchas veces terminan de una sola forma porque nadie se atreve a cuestionar lo evidente. Por eso, comentar y seguir este tipo de relatos ayuda a que más personas entiendan cómo funcionan realmente estas decisiones. Lo que ocurrió en la siguiente audiencia no solo sorprendió a Mariana, sorprendió al tribunal y transformó una petición ambiciosa en una exposición que nadie esperaba. Porque cuando la verdad sale a la luz, no siempre deja espacio para medias tintas. La audiencia siguiente comenzó con una expectativa silenciosa. Para la mayoría de los presentes, el caso ya estaba prácticamente decidido. La solicitud de Mariana parecía sólida, bien documentada y coherente con el contexto económico. El aumento de la pensión no era visto como un exceso, sino como una corrección natural. Sin embargo, lo que aún no estaba claro era que esa aparente coherencia se sostenía sobre una omisión cuidadosamente mantenida. Ricardo presentó la información adicional sin dramatismo. No hubo discursos inflamados ni gestos de confrontación. El material fue incorporado al expediente como un complemento financiero, un elemento que, según la defensa, resultaba indispensable para comprender la realidad económica completa de la solicitante. En ese momento, pocos le prestaron verdadera atención. El tribunal inició el análisis como de costumbre, revisando cifras, comprobantes y proyecciones. Pero a medida que avanzaba la evaluación, comenzaron a surgir discrepancias difíciles de ignorar. Algunos ingresos no declarados aparecían vinculados a cuenta secundaria. Determinados gastos presentados como esenciales no coincidían con los registros bancarios. Y sobre todo, emergía una diferencia significativa entre el nivel de vida real y el escenario de necesidad expuesto en la solicitud. No se trataba de un error administrativo aislado. No era una confusión puntual, era un patrón. La información revelaba que Mariana contaba con fuentes de ingreso adicionales que no habían sido incluidas en el pedido de aumento, actividades paralelas, transferencias recurrentes y beneficios indirectos que, en conjunto, alteraban por completo la evaluación inicial. Aquello que había sido presentado como precariedad comenzaba a parecer una estrategia. El juez, conocido por su rigor técnico, solicitó entonces una revisión cruzada de los documentos. Cada dato fue contrastado con registros externos, cada cifra verificada. El proceso avanzó con una frialdad quirúrgica, despojando al caso de cualquier carga emocional innecesaria. La narrativa empezó a resquebrajarse. Los informes financieros que antes parecían incuestionables, ahora mostraban inconsistencias. Gastos inflados, ingresos omitidos, declaraciones parciales. El tribunal no necesitó interpretaciones subjetivas para comprender la magnitud del problema. Los números hablaban por sí solos. En procesos de pensión alimenticia, la transparencia es un principio fundamental. La obligación de informar de manera completa y veraz no es opcional. Cuando esa obligación se vulnera, el reclamo pierde legitimidad. O en este caso, la vulneración no era menor. A medida que el análisis avanzaba, el foco dejó de estar en la capacidad de pago de Ricardo y se desplazó hacia la conducta de Mariana. El tribunal comenzó a cuestionar no solo la solicitud, sino la forma en que había sido presentada. La omisión de ingresos no podía considerarse un descuido. Había sido sistemática, repetida y estratégicamente conveniente. El ambiente en la sala cambió de manera perceptible. La seguridad inicial se transformó en tensión. La certeza dio paso a la incomodidad. Lo que había comenzado como un trámite para aumentar una pensión se estaba convirtiendo en una exposición pública de irregularidades. Ricardo observaba el proceso con una mezcla de alivio y cautela. No celebraba. Sabía que en tribunales de familia las decisiones no se toman con rapidez, pero también entendía que el eje del caso ya no giraba en su contra. La balanza se estaba moviendo, y esta vez no por emoción, sino por evidencia. El juez tomó nota de cada hallazgo. No interrumpió el análisis. Permitió que los datos se acumularan hasta formar un cuadro completo. En su experiencia, las revelaciones más contundentes no requieren énfasis. Su fuerza reside en la coherencia. Fue en ese punto cuando quedó claro que el pedido de Mariana no solo carecía de fundamento, sino que había sido construido sobre una base incompleta. La solicitud del doble de la pensión ya no parecía ambiciosa, sino desproporcionada. Y lo que antes se percibía como necesidad,
comenzaba a interpretarse como aprovechamiento. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, es porque sabes lo difícil que resulta cuestionar una narrativa que parece socialmente aceptada. Casos como este muestran por qué analizar los detalles y no asumir verdades absolutas es esencial. Dejar un comentario o suscribirse ayuda a que más personas accedan a este tipo de análisis y comprendan cómo se toman realmente estas decisiones. La audiencia avanzó hacia su tramo final con un clima completamente distinto al inicial. El tribunal ya no evaluaba cuánto debía aumentar la pensión. Evaluaba si la solicitud debía mantenerse en pie. Y la respuesta comenzaba a perfilarse con una claridad inquietante. Con todos los elementos finalmente sobre la mesa, el tribunal entró en la fase decisiva del proceso. Ya no se trataba de debatir montos ni de ajustar porcentajes. El eje del caso había cambiado por completo. Lo que estaba en juego ahora no era cuánto debía pagar Ricardo, sino la credibilidad misma de la solicitud presentada por Mariana. El juez analizó el expediente con detenimiento. Cada documento adicional había sido incorporado de manera formal. Cada ingreso omitido estaba respaldado por registros verificables. La diferencia entre la situación económica real y la que había sido expuesta ante el tribunal resultaba imposible de justificar como un simple error. La omisión no solo alteraba el cálculo de la pensión, sino que comprometía la buena fe exigida en este tipo de procesos. En tribunales de familia, la buena fe no es un concepto abstracto, es una condición esencial para que el sistema funcione. Cuando una de las partes manipula la información financiera con el objetivo de obtener una ventaja indebida, el reclamo pierde legitimidad desde su base, y eso fue exactamente lo que el tribunal concluyó. La resolución fue clara y contundente. El pedido de aumento fue rechazado en su totalidad, pero la decisión no se detuvo ahí. El juez determinó que, debido a la falta de transparencia demostrada, Mariana no solo perdía el derecho a solicitar el aumento en ese proceso, sino que también quedaba expuesta a una revisión integral de las condiciones previamente establecidas. El tribunal consideró que la conducta observada justificaba un reexamen de la pensión vigente, ahora bajo un nuevo marco de información completa. En términos prácticos, la solicitud que buscaba duplicar el monto terminó produciendo el efecto contrario. Mariana no obtuvo nada. No hubo incremento, no hubo compensación, no hubo margen para reinterpretaciones. La ambición desmedida había activado un mecanismo de control que hasta ese momento no había sido necesario. Al intentar forzar el sistema, había terminado revelando aquello que lo sostenía artificialmente. Ricardo recibió la resolución con una mezcla de alivio y cautela. El resultado le permitía mantener su estabilidad financiera y seguir cumpliendo con sus obligaciones sin comprometer su propio sustento. Sin embargo, el proceso había dejado una enseñanza clara en estos conflictos. La justicia no siempre premia la insistencia, pero sí castiga la falta de transparencia. Las consecuencias para Mariana no fueron únicamente económicas. La exposición de las irregularidades afectó su posición en futuros procedimientos. El tribunal dejó constancia expresa de la conducta observada, lo que implicaba que cualquier solicitud posterior sería evaluada con un nivel de escrutinio mucho más alto. La credibilidad, una vez erosionada, es difícil de recuperar. En los meses siguientes, el caso se convirtió en un ejemplo interno dentro del ámbito judicial, no por el monto involucrado, sino por la claridad del mensaje que dejó. Los procesos de pensión no están diseñados para castigar ni para beneficiar de forma desproporcionada a ninguna de las partes. Su objetivo es garantizar el bienestar del menor a partir de información real y completa. Cuando ese objetivo se distorsiona por intereses personales, el sistema responde. Este caso demostró que pedir más no siempre conduce a obtener más, a veces conduce a perderlo todo. La diferencia entre una necesidad legítima y un reclamo oportunista puede parecer sutil, pero cuando se cruza esa línea, las consecuencias son reales y duraderas. Historias como esta ocurren con más frecuencia de la que se cree. Muchas no llegan a ser conocidas porque terminan resolviéndose sin grandes sobresaltos. Otras, como esta, sirven como advertencia silenciosa. La justicia puede tardar, pero cuando encuentra inconsistencias, actúa con precisión. Si esta historia te sorprendió o te hizo reflexionar, tu participación es importante. Comentar ayuda a que más personas compartan sus experiencias y comprendan cómo funcionan realmente estos procesos. Suscribirse al canal permite seguir explorando casos donde las apariencias engañan y la verdad termina imponiéndose, porque en los tribunales de familia
No siempre gana quien pide más, gana quien dice la verdad.